Hola, hola, mi gente preciosa. Bienvenidos un día más a su canal de chismecito y salseo favorito. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, con la mejor energía y listos para enterarse de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo. Ya saben que aquí no se nos escapa nada, y hoy, madre mía, tenemos un bombazo. Agárrense fuerte a sus asientos porque esto viene con curvas. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón a muchos, que nos hizo suspirar con su química en pantalla y fuera de ella. Una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, pero que, como muchos cuentos de hadas, terminó, bueno, no tan feliz para siempre. Estamos hablando, por supuesto, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, mis amores, la parejita que conocimos y amamos en Senkalkapm, o Love is in the air, como la conocieron por muchos lados. Pero antes de meternos de lleno en el drama, en los rumores y en toda la carnita del asunto, les quiero recordar que su apoyo es fundamental para nosotros. Si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por estar siempre ahí. Sus likes y comentarios nos dan la vida. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en el torbellino mediático que rodea a Kerem y Hande. Prepárense porque esto se pone bueno. Bueno, a ver, recapitulando un poquito para los que quizás llegaron tarde a la fiesta. Kerem y Hande, o Hanke como los bautizó Internet, fueron la sensación del momento. Su amor traspasó la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas a nivel mundial. Todo el mundo estaba obsesionado con ellos, con sus fotos, con sus stories, con sus interacciones, era una locura. Parecía que vivían en una burbuja de amor perfecta, llena de risas, viajes y momentos adorables. Pero como suele pasar en Hollywood, bueno, en Turquía también pasa, lamentablemente la burbuja explotó. De repente las fotos juntos desaparecieron, los likes se volvieron más esporádicos y los rumores de crisis empezaron a sonar con más fuerza. Al principio muchos pensamos que era solo un bache, una pequeña discusión sin importancia. Pero conforme pasaban los días, se hacía evidente que algo no andaba bien. Y efectivamente llegó la confirmación, Kerem y Hande habían terminado su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría para muchos fans que todavía no podían creerlo, y por supuesto, generó una ola de especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Las teorías eran infinitas y algunas, la verdad, bastante descabelladas. Que si infidelidades, que si problemas de agenda, que si diferencias irreconciliables. En fin, la imaginación de la gente voló libremente. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque si bien al principio ambos mantuvieron un perfil bajo y trataron de evitar el tema, con el tiempo, empezaron a surgir ciertos indicios, ciertas declaraciones, ciertas actitudes que sugerían que la ruptura no había sido precisamente amistosa. Y aquí es donde entra en juego el término que encabeza este vídeo, guerra declarada. A ver, no quiero sonar dramática, pero la verdad es que los medios turcos y las redes sociales han estado llenos de rumores sobre una supuesta enemistad entre Kerem y Hande. Y no es que se hayan agarrado a golpes en la calle, obviamente, pero sí que se han lanzado indirectas, han evitado coincidir en eventos públicos y, en general, han mostrado una actitud bastante distante el uno del otro. Vamos a analizar un poco las pistas que nos llevan a pensar que efectivamente hay una guerra fría en marcha. Para empezar, está el tema de las redes sociales. Si bien ambos se siguen mutuamente en Instagram, las interacciones son prácticamente nulas. Rara vez se dan likes, nunca se comentan las fotos y, en general, evitan cualquier tipo de contacto virtual. Esto en el mundo de las celebridades ya es una señal bastante clara de que algo no está bien. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue una serie de declaraciones que hicieron ambos por separado en diferentes entrevistas. Por ejemplo, Hande en una entrevista reciente, habló sobre la importancia de rodearse de personas positivas y que te apoyen en tus proyectos. Hasta ahí todo bien, ¿no? Pero luego añadió que a veces es necesario dejar ir a personas que no te aportan nada bueno. Muchos interpretaron esto como una indirecta muy directa hacia Kerem. Y Kerem no se quedó atrás. En otra entrevista, le preguntaron sobre su relación con Hande y él respondió de una manera bastante ambigua, diciendo que prefiere no hablar del pasado, y que está enfocado en el presente y en el futuro. Una respuesta que para muchos sonó a evasiva y poco cordial. Además de estas declaraciones, también ha habido varios incidentes en eventos públicos que han alimentado los rumores de enemistad. Por ejemplo, en una entrega de premios a la que ambos asistieron, se evitó a toda costa que coincidieran en el escenario o en la alfombra roja. Los organizadores hicieron malabares para mantenerlos separados y evitar cualquier posible encuentro incómodo. Y por si fuera poco, se dice que ninguno de los dos quiso saludar al otro tras bastidores. ¡Qué tensión!
Otro detalle que no podemos pasar por alto es la actitud de los fans de ambos. Como suele pasar en estos casos, la ruptura generó una división entre los seguidores de Kerem y los de Hande. Algunos se culpan mutuamente por el fin de la relación y se dedican a lanzarse indirectas y comentarios negativos en las redes sociales. Una verdadera batalla campal. Pero a ver, vamos a ser justos. No todos son indirectas y desplantes. También ha habido momentos en los que ambos han mostrado un poco de madurez y han tratado de mantener la compostura. Por ejemplo, en una ocasión, a Kerem le preguntaron directamente sobre Hande y él respondió que siempre le deseará lo mejor, y que la respeta como persona y como profesional. Una declaración que, aunque breve, sonó sincera y respetuosa. Y Hande, por su parte, también ha evitado caer en provocaciones y ha tratado de mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal. En varias entrevistas ha dicho que prefiere centrarse en su trabajo y en sus proyectos futuros, y que no quiere alimentar rumores ni polémicas. Entonces, ¿estamos ante una guerra declarada o simplemente ante una ruptura dolorosa y complicada? La verdad es que es difícil saberlo con certeza. Lo que sí es evidente es que la relación entre Kerem y Hande no terminó de la mejor manera y que ambos están lidiando con la situación a su manera. Pero a ver, seamos honestos, ¿qué ruptura es fácil? Romper con alguien nunca es agradable, especialmente cuando se trata de una relación tan pública y mediática como la de Kerem y Hande. Imagínense la presión que deben sentir al tener que lidiar con los paparazzi, los rumores y las opiniones de millones de personas en todo el mundo. Debe ser agotador. Además, hay que tener en cuenta que ambos son jóvenes, exitosos y están en la cima de su carrera. Es normal que quieran enfocarse en sus proyectos personales y profesionales y que no quieran estar atados a una relación que quizás ya no les hacía felices. Y por último, pero no menos importante, recordemos que son seres humanos. Tienen sentimientos, emociones y derecho a equivocarse. No podemos esperar que sean perfectos ni que actúen siempre de la manera que nosotros queremos. Así que en lugar de juzgarlos y criticarlos, quizás deberíamos tratar de entenderlos y respetarlos. Al fin y al cabo, no sabemos lo que realmente pasó entre ellos y no tenemos derecho a opinar sobre sus decisiones. Lo que sí podemos hacer es disfrutar de su talento y seguir apoyándolos en sus carreras. Tanto Kerem como Hande son actores muy talentosos y tienen mucho que ofrecer. No dejemos que los dramas personales eclipsen su trabajo. Y hablando de trabajo, ambos están imparables. Kerem ha estado protagonizando varias series y películas que han tenido mucho éxito a nivel internacional. Y Hande, por su parte, ha estado trabajando en proyectos muy interesantes y ha demostrado ser una actriz muy versátil y talentosa. Así que en lugar de centrarnos en el pasado y en los rumores, concentrémonos en el presente y en el futuro. Apoyemos a Kerem y a Hande en sus carreras y dejemos que sean felices a su manera. Y hablando de ser felices, quizás lo que ambos necesitan es un nuevo amor. Quién sabe, quizás pronto los veamos con nuevas parejas y vuelvan a encontrar la felicidad. Al fin y al cabo, el amor es un juego que nunca termina. Pero por ahora, lo que parece claro es que la relación entre Kerem y Hande está lejos de ser amistosa. Y aunque quizás nunca sepamos la verdad sobre lo que realmente pasó entre ellos, lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su talento y respetando sus decisiones. Así que, mis amores, esta es la historia, al menos hasta ahora, de la supuesta guerra entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Un drama que ha mantenido a muchos en vilo y que seguramente seguirá dando de qué hablar. Y ahora, antes de despedirnos, quiero recordarles una vez más que su apoyo es fundamental para nosotros. Si les gustó este vídeo, no duden en darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ni un solo vídeo. También me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que realmente hay una guerra entre Kerem y Hande? ¿O simplemente es una ruptura dolorosa y complicada? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Y por último, pero no menos importante, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día de todas las novedades y exclusivas. Los esperamos por allá. En resumen, hoy hablamos de la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel y los rumores sobre una posible enemistad entre ellos. Analizamos las pistas que sugieren que la ruptura no fue amistosa, como las indirectas en redes sociales, las declaraciones ambiguas en entrevistas y los incidentes en eventos públicos. También hablamos sobre la división entre los fans de ambos y la importancia de respetar sus decisiones. Concluimos que aunque no sabemos la verdad sobre lo que realmente pasó entre ellos, lo importante es seguir apoyándolos en sus carreras y dejar que sean felices a su manera. Gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Ya saben que me encanta traerles todo el chismecito y el salseo del mundo del espectáculo. Y no se preocupen, que seguiremos investigando y trayéndoles todas las novedades sobre Kerem y Hande, y sobre cualquier otra celebridad que les interese.
Recuerden que este canal es suyo y que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Así que no duden en dejar sus comentarios, sugerencias y preguntas. Los leemos todos. Y ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Pero antes, quiero recordarles una vez más que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para nosotros. Además, no olviden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ya saben que aquí tenemos contenido nuevo todos los días. Y por último, pero no menos importante, síganos en nuestras redes sociales para estar al día de todas las novedades y exclusivas. Los esperamos por allá. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un beso enorme y les deseo un día maravilloso. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima.